hermanitos y hermanitas, una vez más estamos aquí con ustedes en cuarto año de Escuela de Pastoral. Hoy nos corresponde la lección 24. Antes de dar inicio a nuestra lectura, te invito a que te suscribas a este canal, que comentes y que compartas este tema con algunos hermanitos nuestros. También regálame un like para seguir estando en esta plataforma, es decir, marca una manita arriba. Bueno, pues el tema del día de hoy es ciudadano de dos ciudades. La vida del laico sucede en la iglesia y en el mundo. En ambos se realiza, continúa en la lección 23 de Ad Gentes Divinitus. El fomento del apostolado seglar. 21. La iglesia no está verdaderamente fundada, ni viene plenamente, ni es signo perfecto de Cristo entre las gentes, mientras no exista y trabaje en la jerarquía un laicado propiamente dicho, porque el Evangelio no puede penetrar profundamente en la mentalidad, en la vida y en el trabajo de un pueblo sin la presencia activa de los laicos. Por parte, desde la fundación de la Iglesia hay que atender sobre todo a la constitución de un laicado cristiano maduro, pues los fieles seglares pertenecen plenamente al mismo tiempo al pueblo de Dios y de la sociedad civil, pertenecen al pueblo en el que ha nacido, de cuyos tesoros culturales empezaron a participar por la educación, a cuya vida están unidos por variados vínculos sociales, al cuyo progreso cooperan con su esfuerzo en sus profesiones, cuyos problemas sienten ellos como propios y trabajan por solucionar y permanecen también a Cristo, porque han sido regenerados en la Iglesia por la fe y por el bautismo. Para ser de Cristo por la renovación de la vida y de las obras, para que todos se sometan a Dios en Cristo y por fin sea Dios donde y en todas las cosas. La obligación principal de estos hombres y mujeres es el testimonio de Cristo, que deben dar con la vida y con la palabra en la semilla, en el grupo social y en el ámbito de su profesión. Debe manifestarse en ellos el hombre nuevo, creado según Dios, es justicia y es santidad verdadera. Han de reflejar esta renovación de la vida y en el ambiente de la sociedad y de la cultura patria, según las tradiciones de su nación. Ellos tienen que conocer esta cultura restaurada y conservarla, desarrollarla según las nuevas condiciones y por fin perfeccionarla en Cristo, para que la fe de Cristo y la vida de la iglesia no sea ya extraña a la sociedad en quien viven, sino que empiecen a penetrarla y transformarla. Únanse con sus conciudadanos con verdadera caridad, a fin de que en su trato aparezca el nuevo vínculo de unidad y de solidaridad universal que influye del misterio de Cristo. Siembren también la fe de Cristo entre sus compañeros de vida y de trabajo, obligación que urge más, porque muchos hombres no pueden oír hablar del Evangelio, ni conocer a Cristo más que por sus vecinos seglares. Más aún, donde sea posible, estén preparados los laicos a cumplir la misión especial de anunciar el Evangelio y de comunicar la doctrina cristiana en una cooperación más inmediata con la jerarquía para dar vigor a la iglesia naciente. Los ministros de la iglesia, por su parte, aprecian grandemente el laborioso apostolado activo de los laicos. Fórmenlos para que como miembros de Cristo sean conscientes de su responsabilidad en favor de todos los hombres. Instruyalos profundamente en el misterio de Cristo. Inicienlos el método práctico y asistenciales en las dificultades según la Constitución Lumus Gentium y el decreto de la Apostolicam Actuositatem, observando pues las funciones y responsabilidades propias de los pastores y de los laicos. Toda iglesia joven de testimonio vivo y firme de Cristo para convertirse en el signo brillante de la salvación.
que nos vino a través de él. Diversidad de la unidad. En el 22, la semilla, que es la palabra de Dios, al germinar absorbe el jugo de la tierra buena, regada con el rocío celestial, y lo transforma y lo asimila para dar al fin el fruto abundante. Ciertamente, a semejanza del plan de la encarnación, la Iglesia, jóvenes y radicadas en Cristo y edificadas sobre el fundamento de los apóstoles, toman el intercambio admirable todas las riquezas de las naciones que han sido dadas a Cristo en herencia en confrontación del Salmo 2.8. Ellas reciben de las costumbres y tradiciones de la sabiduría y doctrina de las artes e instituciones de los pueblos, todos los que pueden servir para expresar la gloria del Creador, para explicar la gracia del Salvador y para ordenar debidamente la vida cristiana. Para conseguir este propósito es necesario que cada gran territorio sociocultural se promueva los estudios teológicos por los que se sometan la nueva investigación a la luz de la tradición de la Iglesia Universal, los hechos y las palabras reveladas por Dios, consignadas en las Sagradas Escrituras y explicadas por los padres y el magisterio de la Iglesia. Así, pareciera más claramente por qué caminos pueden llegar la fe a la inteligencia, teniendo en cuenta la filosofía y la sabiduría de los pueblos, y de qué forma pueden compaginarse las costumbres, el sentido de la vida y el orden social con las costumbres manifestadas por la divina revelación. Con ello, se descubrirán los caminos para una acomodación más profunda en todos los ámbitos de la vida cristiana. Con este modo de proceder se excluirá toda clase de sincretismo, tendencia a entremezclar ideas y prácticas de diversos orígenes religiosos para concretar todo lo que en una forma religiosa personal, y de falso particularismo. Se acomodarán la vida cristiana y a la índole y al carácter de cualquier cultura, y serán asumidas en la unidad católica las tradiciones particulares con las cualidades propias de cada raza, ilustradas con la luz del Evangelio. Por fin, la Iglesia, particularmente jóvenes adornadas con sus tradiciones, tendrán su lugar en la comunión eclesiástica, perteneciendo íntegro al primado de la cátedra de Pedro, que preside a la Asamblea Universal de la Caridad. Es, por lo tanto, conveniente que las conferencias episcopales se unan entre sí dentro de los límites y de cada uno de los grandes territorios socioculturales, que de suerte que puedan conseguir de común de acuerdo este objetivo de la adaptación. En el capítulo 4, los misioneros, la vocación misionera. 23. Todo discípulo de Cristo incumbe el deber de propagar la fe según su condición. Cristo, Señor, de entre los discípulos, llama siempre a los que quieren para que lo acompañen y los envía a predicar a las gentes, en confrontación de Marcos 3:13. Por lo cual, por medio del Espíritu Santo, que distribuye los carismas según quiere para común utilidad, en confrontación 1 de Colosenses 13:11, inspira a la vocación misionera en el corazón de cada uno y suscita al mismo tiempo en la Iglesia institutos, bajo el nombre de institutos de que se comprendan las órdenes, las congregaciones, los institutos y las asociaciones que trabajan en las misiones, que reciben como misión propia el deber de la evangelización que pertenece a toda iglesia, porque son sellados con una vocación especial los que, dotados de un carácter natural, conveniente, idóneo
por sus buenos dotes e ingenio, están dispuestos a emprender la obra misional, sean nativos del lugar o extranjeros, sacerdotes religiosos o laicos, enviados por la autoridad legítima. Se dirigen con fe y obediencia a los que están lejos de Cristo, segregados para la obra a que han sido llamados, en confrontación de Hechos 13:2, como ministros del Evangelio, para que la oblación de los gentiles sea aceptada y santificada por el Espíritu Santo, en Romanos 15:16. Espiritualidad misionera 24. El hombre debe de responder al llamamiento de Dios, de suerte que no asistiendo a la carne ni a la sangre, en confrontación de Gálatas 1:16, se entregue totalmente a la obra del Evangelio, pero no puede dar esta respuesta si no le mueve y fortalece el Espíritu Santo. El enviado entra a la vida y a la misión de aquel que se anonado tomando la forma de siervo en Filipenses 2:7. Por eso debe de estar dispuesto a permanecer durante toda su vida en la vocación, a renunciarse a sí mismo y a todo lo que poseía y hacerse todo a todos. 1 de Corintios 9:22. El que anuncia el Evangelio entre los gentiles dé a conocer con confianza el misterio de Cristo, cuyo legado es, de suerte que se atreva a hablar de él como conviene, en confrontación de Efesios 6:19 y de Hechos 4:31. No avergonzarse de los escándalos de la cruz, siguiendo las huellas de su maestro, manso y humilde de corazón, manifieste que su yugo es suave y su carga es ligera. En Mateo 11:6. El destino de su Señor, con su vida enteramente evangélica, con mucha paciencia, con longanimidad, con suavidad, con caridad sincera, en confrontación 2 de Colonicenses 6:4. Si es necesario, hasta con la propia sangre, Dios le concederá el valor y fortaleza para que vea la abundancia de gozo que se encierra en la experiencia intensa de la tribulación y de la absoluta pobreza. Confrontación 2 de Colonicense 8:2. Esté convencido de que la obediencia es la virtud característica del ministro de Cristo, que redimido al mundo con su obediencia, a fin de no descuidar la gracia que posee. Los heraldos del Evangelio han de renovar su espíritu constantemente. Confrontación 1 de Timoteo 4:14, en Efesios 4:23, 2 de Colonicenses 4:16. Los ordinarios y superiores reúnan el tiempo determinado a los misioneros para que se tonifiquen en la esperanza de la vocación y se remueva en el espíritu apostólico, estableciendo incluso algunas casas apropiadas para ello. La formación espiritual y moral. 25. El futuro misionero ha de representarse con una especial formación espiritual y moral para un empeño tan elevado. Debe de ser capaz de iniciativas constantes para continuar los trabajos hasta el fin, perseverante en las dificultades, paciente y fuerte en sobrellevar la soledad, el cansancio y el trabajo infructuoso. Se presentará a los hombres con mente abierta y corazón dilatado. Recibirá con gusto los cargos que se le confíen. Se acomodará generosamente a las costumbres ajenas y a las cambiantes condiciones de los pueblos. Ayudará a sus hermanos y a todos los que se dedican a la misma obra con el espíritu de concordia, de caridad mutua, de suerte que, imitando juntamente con los fieles la comunidad apostólica, constituyan un solo corazón y una sola alma, en confrontación de Hechos 2:42, 4:32. Ejercítense, cultívense y nútranse cuidadosamente de la vida espiritual estas disposiciones de alma, ya desde los tiempos de la formación. Lleno de fe viva y de esperanza firme, el misionero sea hombre de oración. Inflámense del espíritu de fortaleza, de amor y de
templanza en confrontación de Timoteo 1:7. Aprendan a conectarse con lo que tienen, confrontación de Filipenses 4:11. Lleven en sí mismo con el espíritu del sacrificio de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús abra en aquellos a los que es enviado, en confrontación 2 de Colosenses 4:10. Llevando el celo por las almas, gástenlo todo y sacrifíquense a sí mismos por ellas, en confrontación 2 de Colosenses 12:15, de forma que crezca en el amor de Dios y el prójimo con el cumplimiento diario de su ministerio, en Lumos Gentium 41. Cumpliendo así con Cristo la voluntad del Padre, continuará su misión bajo la autoridad jerárquica de la Iglesia y cooperará al misterio de la salvación. La formación doctrinal y apostólica 26. Los que hayan de ser enviados a los diversos pueblos con los buenos ministros de Jesucristo estén nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina. 1 de Timoteo 4:6. Que tomará ante todo de la Sagrada Escritura, estudiando a fondo el misterio de Cristo, cuyos heraldos y testigos han de ser, por lo cual todos los misioneros, sacerdotes, hermanos, hermanas, laicos, cada uno, según su condición, han de preguntarse y informarse para que no se vean incapaces ante las exigencias de su labor futura. Dispónganse ya desde el principio su formación doctrinal, de suerte que ataquen la universidad de la Iglesia y de suerte que abarque la universidad de la Iglesia y la diversidad de los pueblos. Esto se refiere a todas las disciplinas con las que se prepara para el cumplimiento de su ministerio y las otras ciencias que aprenden últimamente para alcanzar los conocimientos ordinarios sobre pueblos, culturas y religiones, con miras no solo al pasado, sino también a la época actual, en que hayan de ir a un pueblo extranjero, aprecien debidamente su patrimonio, su lengua y sus costumbres. Es necesario, sobre todo al futuro misionero, dedicarse a los estudios misionológicos, es decir, conocer la doctrina y las disposiciones de la Iglesia sobre la actividad misional, saber qué cambios han recorrido los misioneros del Evangelio en el discurso de los siglos, la situación actual de las misiones y también de los métodos considerados hoy como más eficaces. Aunque toda esta formación ha de estar llena de solicitud pastoral, ha de darse, sin embargo, una especial y ordenada formación apostólica teórica y práctica. Aprendan bien a prepararse en catequética el mayor número posible de hermanos y hermanas para que puedan colaborar mejor en el apostolado. Es necesario también que los que se dedican por un tiempo determinado a la actividad misionera adquieran una formación apropiada a su condición, pero esta diversa formación ha de complementarse en la región a la que serán enviados, de suerte que los misioneros conozcan ampliamente la historia, la estructura sociales y las costumbres de los pueblos, estén bien enterados del orden moral, de los preceptos religiosos, de su mentalidad acerca de Dios, del mundo y del hombre, conforme a sus sagradas tradiciones. Aprendan las lenguas hasta el punto de poder usarlas con soltura y elegancia y encontrar en ello una más fácil penetración en las mentes y en los corazones de los hombres. Han de ser iniciados como es debido en las necesidades pastorales características de cada pueblo. Algunos han de prepararse también en un modo más profundo en los institutos misionológicos u otras facultades o universidades para desempeñar más eficazmente cargos especiales y poder ayudar con sus conocimientos a los demás misioneros en la realización de su labor.
que presenta tantas dificultades y oportunidades, sobre todo en nuestros tiempos. Es muy de desear, además, que las conferencias regionales de los obispos tengan a su disposición buen número de peritos y usen de su saber y experiencia en las necesidades de su cargo. Y no falten tampoco quienes sepan usar perfectamente los instrumentos técnicos de la comunicación social, cuya importancia han de apreciar todos. Institutos que trabajan en las misiones. 27. Aunque todo esto es enteramente necesario para cada uno de los misioneros, sin embargo, es difícil que puedan conseguir aisladamente, no pudiéndose satisfacer la obra misional individualmente, como demuestra la experiencia, la vocación común congreso a los individuos e institutos en los que reunidas las fuerzas se forman convenientemente y cumplan esa obra en nombre de la Iglesia y a disposición de la autoridad jerárquica. Estos institutos sobrellevaron desde hace mucho tiempo y desde hace muchos siglos el peso del día y del calor entregados a las obras misional ya enteramente, ya solo en parte. Muchas veces la Santa Sede les ha confiado evangelizar vastos territorios en el que reúnen un pueblo nuevo para Dios, una iglesia local unida y sus pastores. Fundadas las iglesias con su sudor y a veces con su sangre, servirán con celo y experiencia en fraterna cooperación y ejerciendo la cura de almas y cumpliendo cargos especiales para el bien común. A veces asumirán trabajos más urgentes en todo ámbito región de alguna región, por ejemplo, la evangelización de grupos o los pueblos que quizá no recibieron el mensaje del Evangelio por razones especiales o lo rechazaron hasta el momento, si es necesario, estén dispuestos a formar y ayudar con su experiencia a los que se ofrecen por tiempo determinado a la labor misional. Por estas causas y porque aún hay que llevar mucha gente a Cristo, continúan siendo muy necesarios los institutos. El capítulo 5, ordenación de la actividad misional, introducción 28. Puesto que los fieles cristianos tienen dones diferentes en confrontación de Romanos 12:6, deben colaborar en el Evangelio cada uno según su oportunidad, facultad, carisma y ministerio, en confrontación 1 de Colosenses 3:10. Todo por lo consiguiente, los que siembran y los que ciegan, los que plantan y los que riegan, en confrontación Juan de 4:37. Es necesario que sea una sola cosa, en confrontación 1 de Colosenses 3:8, a fin de que, buscando unidos el mismo fin, Lumen Gentium número 18, indiquen sus esfuerzos unánimes a la edificación de la Iglesia, por lo cual los trabajos de los heraldos del Evangelio y los auxilios de los demás cristianos hay que dirigirnos y anunciarlos en forma que todo se haga con orden. 1 de Corintios 14:40, en todos los cambios en los campos de la actividad y de la cooperación misional. Ordenación general, en el 29, perteneciendo ante todo al cuerpo de los obispos, preocupación de anunciar el Evangelio en todo el mundo, el sínodo de los obispos, o sea, el consejo estable de los obispos para la Iglesia Universal, entre los negocios de importancia general, considera especialmente la actividad misional, debe supremo y santísimo de la Iglesia. Es necesario que haya un solo dicasterio, comprende al saber de propaganda fide para todas las misiones y para todas las actividades misionales, salvo sin embargo, el derecho de las iglesias orientales.
Aunque el Espíritu Santo suscita de muchas maneras el espíritu misional en la Iglesia de Dios y no pocas veces se anticipa a la acción de quienes gobiernan la vida de la Iglesia. Con todo este discaterio, en cuanto le corresponde, promueva también la vocación y la espiritualidad misionera, el celo y la oración por las misiones y difunda las noticias auténticas y convenientes sobre las misiones. Suscite y distribuya los misioneros según las necesidades más urgentes de los países. A ella compete dictar normas directas y principios acomodados a la evangelización y darles impulso. Promueva y coordine eficazmente la colecta de ayudas necesarias que ha de distribuirse a razón de la necesidad o de la utilidad de la extensión del territorio, de números de fieles y de infieles, de las obras y de las instituciones, de los auxiliares y de los misioneros juntamente con el secretario para promover la unión y los cristianos busquen las formas y los medios de procurar y orientar la colaboración fraterna y pacífica convivencia con las empresas misionales de otras comunidades cristianas para evitar en lo posible el escándalo de la división. Así pues, es necesario que este discaterio sea a la vez un instrumento de administración y órgano de dirección dinámica que, em, que empleen medios científicos e instrumentos acomodados a las condiciones de este tiempo, teniendo en cuenta las investigaciones actuales de la teología, de la metodología y de la pastoral misionera. Tengan parte activa y voto deliberado de la dirección de este discaterio, representantes elegidos de entre todos los que colaboran en la obra misional, obispos de todo el orbe, según al parecer de las conferencias episcopales y superiores de los institutos y directores de las obras pontificias, según normas y criterios que tengan a bien de establecer el romano pontífice. Todos ellos, que han de ser convocados periódicamente, ejerzan bajo la autoridad del sumo pontífice la dirección suprema de toda la obra misional. Tengan a su disposición este discaterio, un cuerpo perteneciente de consultores peritos de ciencias o experiencias comprobadas, a los que competirá, entre otras cosas, el recoger la necesaria información tanto sobre la situación local de los diversos países y de la mentalidad, modo de pensar de los diferentes grupos humanos, como sobre el método de evangelizar que hay que emplear y proponer condiciones científicamente documentadas para la obra y la cooperación misional. Han de verse representados convenientemente los institutos de religiosas, las obras regionales en favor de las misiones y de las organizaciones seglares, sobre todo internacionales. Ordenación local de las misiones. Número 30. Para que el ejercicio de la obra misional se consigan los fieles y los efectos propuestos, tengan todos los misioneros un solo corazón y una sola alma, en Hechos 4:32. Es deber del obispo como rector y centro de unidad en el apostolado diocesano promover y dirigir y coordinar la actividad misionera, pero de modo de que se respete y favorezcan las actividades espontáneas de quienes toman parte de la obra. Todos los misioneros, incluso los religiosos exentos, religiosos que dependen inmediatamente de un superior y a través de él depende el Papa, están sometidos al obispo en las diversas obras que se refieren al ejercicio del sagrado apostolado. Para lograr una coordinación mejor, establezca el obispo, en cuanto le sea posible, un consejo pastoral en el que formen parte los clérigos religiosos y seglares por medio de delegados escogidos. Procura además que la actividad apostólica se limite tan solo a los a los convertirlos, sino que han de destinar una parte conveniente de
operarios y de recursos en la evangelización de los no cristianos. Coordinación Regional 31 traten las conferencias episcopales de común de acuerdo los puntos y los problemas más urgentes, sin descuidar las diferencias locales, para que no se malogren los escasos recursos de personas y de los medios materiales, ni se multipliquen los trabajos sin necesidad. Se recomienda que, uniendo las fuerzas, establezcan obras que sirvan para el bien de todos, como por ejemplo seminarios, escuelas superiores y técnicas, centros pastorales, catequísticos, litúrgicos y de medios de comunicación social. Establezcanse también una cooperación semejante, si es oportuno, entre las diversas conferencias episcopales. Ordenación de actividades de los institutos en el 32. Es también conveniente coordinar las actividades que desarrollen los institutos y asociaciones eclesiásticas. Todo ello, de cualquier condición que sea, secunden el ordinario del lugar en todos los que se refiere a la actividad misional, por lo cual será muy provechoso establecer bases particulares que regulen las relaciones entre los ordinarios del lugar y el superior del instituto. Cuando a un instituto se le ha encomendado un territorio, el superior eclesiástico y el instituto procuren de corazón, dirigiendo todo para la comunidad cristiana, se desarrolle en iglesia local, que en su debido tiempo, sea dirigida por su propio pastor con su clero. Al cesar la encomienda del territorio, se crea una nueva situación. Establezcan entonces de común de acuerdo las conferencias episcopales y los institutos normas que regulen las relaciones entre los ordinarios del lugar y los institutos. La Santa Sede establecerá los principales o los principios generales que lo han de regular las bases de los contratos regionales o particulares. Si bien los institutos están preparados para continuar la obra empezada, colaborando en el misterio ordinario de la cura de las almas, sin embargo, al aumentar el clero nativo, habrá de procurar que los mismos institutos, de acuerdo con su propio fin, permanezcan fieles a la misma diócesis, encargándose generosamente en las obras particulares o de alguna región. Coordinación entre los institutos 33. Los institutos que se dedican a la actividad misional en el mismo territorio conviene que encuentren un buen sistema de coordinar sus trabajos. Para ello son muy útiles las conferencias de religiosos y de reuniones de religiosas, en el que tomen parte todos los institutos de la misma nación o región. Examinen estas conferencias, que pueden hacerse con el esfuerzo común, y mantengan estrecha relación con las conferencias episcopales. Todo lo cual, y por idéntico motivo, conviene extenderlo en la colaboración de los institutos misioneros en la tierra patria, que de suerte que pueden resolverse los problemas y empresas comunes con más facilidad y menos gasto, como por ejemplo la formación doctrinal de los futuros misioneros, los cursos para los mismos, las relaciones con las autoridades públicas y con los órganos internacionales o supranacionales, coordinación entre los institutos científicos, el 34, requiriendo el reto y ordenando el ejercicio de la actividad misionera, que los operarios evangélicos se preparen científicamente para sus trabajos, sobre todo para el diálogo con las religiones y culturas no cristianas, y reciban ayuda eficaz en su ejecución. Se desea que colaboren entre su fraternal y generosamente en favor de las misiones todos los institutos científicos que cultivan la misionología y otras ciencias o artes útiles a las misiones, como la etnología y la lingüística, la historia y la ciencia de las religiones, la sociología, el arte pastoral y otras semejantes.
Hemos terminado la lectura, hermanitos y hermanitas. Espero que te suscribas, que compartas y sobre todo regálame un like o una manita arriba. Espero que te encuentres muy bien y esperemos un excelente día. Gracias, nos vemos para la próxima. Bye.